dos aspectos fundamentales hay que destacar en esta función deliberativa del currículum. Primero, el currículum no puede ser prescriptivo ya ni normativo a ultranza. Hay que buscar que la deliberación se dé por parte de los profesores en torno a qué conocimientos, qué capacidades, qué valores, qué herramientas va a proporcionar una enseñanza para lograr efectivamente una educación de calidad. Por lo tanto, el plano de la deliberación del currículum ya no puede ser campo de especialistas. Está probadísimo que puede estar muy bien hecho un currículum, pero si no hay la posibilidad de que los profesores se apropien de él, es muy difícil que se vuelva un campo de creación. Debe ser un campo de recreación y de creación por parte de los maestros para que pueda realmente tener una función importante en la orientación de la enseñanza. Creo que eso es fundamental y hay que buscar las estrategias para lograrlo en las instituciones. Primero, creo que la escuela, nuestras instituciones, tienen que partir de la base de que hay un espacio para el conocimiento, pero que no es el único lugar. Y que por lo tanto, la inclusión no solamente tiene que ver con la tolerancia o la incorporación de discapacitados, de indígenas, de minorías, sino que tiene que ver con una forma más cotidiana de ejercer la inclusión y aceptar la diversidad. Por lo tanto, una estrategia desde el currículum tendría que ser, primero, cómo incorporar las culturas, los saberes que los alumnos traen. Por lo tanto, en primer lugar, lo que habría que buscar es conocer a nuestros alumnos, cuál es el origen, cuáles son sus usos y costumbres en torno a lo que constituye la manera de acercarse a comprender la realidad. Son usos y costumbres que tienen que ver a veces hasta con la forma en que sus padres pueden observar la naturaleza o la manera en que sus padres dicen, bueno, es que yo puedo entender que las causas que origina tal es un conocimiento, muchas veces un conocimiento, si tú quieres, que se arma a través de nociones, de prenociones, pero que es importante que los alumnos traen. Pero otra cuestión es que los alumnos, los estudiantes, tendrían que tener un espacio para poder pensar en otro tipo de actividades. Actividades que les permitan efectivamente sentirse incluidos a través de la música, a través de eventos culturales, a través de páginas, portales que les permitan tener un espacio de intercambio, a través de actividades como grupos fuera de la escuela, que realmente les ayuden a entender que la realidad la pueden comprender no solamente a través de los libros, sino fundamentalmente en una vinculación más permanente y constante que pasa no solamente por asistir a las empresas, que yo creo que es otra de las cuestiones que hay que incluir para saber cómo realmente van a desempeñar su tarea, sino cuáles son los otros espacios culturales y los grupos que tienen un poder de influencia, no solamente sobre la institución donde están, sino el contexto y el ámbito donde ellos se mueven. Eso es fundamental. Entonces hay que abrir la escuela, hay que tratar de irse hacia afuera, hay que ver que eso también es conocimiento. Y para mí, la manera de comprender la inclusión es esa, conociendo, acercándose, haciendo prácticas, pero también haciendo grupos que vayan permitiendo que los alumnos
incorporen a través de la música, del arte, de las propias actividades que ellos hacen, un tipo de conocimiento que pueda reflejarse en la institución y el conocimiento formalizado del currículum. Sí, pero también dentro de la profesión. Mira, el otro día escuchaba como un grupo de adolescentes de secundaria y de preparatoria fueron a radioeducación y le pidieron a uno de los, pues es productor sobre todo, no locutor sino productor, que les dieran un taller porque querían saber cómo funciona la radio. Y entonces el mismo productor se sorprendió porque dijo, bueno, no son estudiantes de periodismo, no son estudiantes de comunicación y sin embargo les interesó el tema. Bueno, decía que fue un éxito porque los muchachos no solamente aprendieron cómo funciona la radio, sino que hicieron, parte del taller era que hicieran un guión para una emisión. Muchachitos. Entonces, a veces ese tipo de experiencias son mucho más valiosas que 5 sesiones de clase. Te lo puedo asegurar, por experiencia y por el trato con los muchachos. Creo que sí es una cuestión de poner imaginación, de creer que el conocimiento disciplinario y la parte cognitiva no es ya suficiente, que hay que tener la parte emocional, artística, etcétera, que permita de veras un desarrollo más integral de la persona. Y que la escuela, en el nivel que sea, no solamente en educación básica, puede atenderlo, pero eso hay que incorporarlo como parte de la convicción por parte de los maestros de que eso es conocimiento y es cultura. Yo creo que fundamentalmente los profesores. Claro que esto no puede estar planteado solamente como una decisión tomada por parte de los profesores si no es en acuerdo con los directivos y también porque no hay que intentarlo con los estudiantes. Creo que las decisiones curriculares, bueno, primero hay que preparar a los maestros para que se apropien y comprendan el currículum de otra manera. Eso también es importante, porque no se trata de que tomen las decisiones solamente en función de cuáles contenidos ahora, cuáles sí, cuáles no, qué materiales, qué lecturas, qué actividades, sino que entiendan una lógica sobre la que se construye lo curricular. Y esa lógica tiene que ver con lo epistemológico, con cuál es la relación con el saber. Esa lógica tiene que ver con esta comprensión pedagógica de lo que yo hablaba, que no es solamente qué vínculos establecemos con los alumnos, sino cómo me posiciono yo como profesor frente a la enseñanza y frente al aprendizaje de los alumnos, que tiene que ver con abrir a otros campos, que no solamente sea lo disciplinar, sino también lo cultural, y que lo cultural se vuelva parte de las actividades de apoyo al aprendizaje y no solamente como una actividad de difusión institucional, que es más institucional. Entonces yo creo que lo que habría que buscar es que, bueno, en primer lugar, yo sí creo que deben ser los maestros los que tomen esas decisiones, pero implica un proceso desde de formación, de actualización, de reflexión sobre el tipo de contenidos que articulan su materia, implica conocimientos básicos sobre lo que es el diseño curricular, lo que encierra y lo que articula el currículum, ¿no? Y bueno, implica un cierto conocimiento teórico, pero también un cierto conocimiento práctico, que tampoco se trata de que se vuelvan especialistas. Se trata de que tengan los conocimientos básicos y las herramientas para poder analizar, en primer lugar, el currículum que vienen operando, ¿sí? Y a partir de ahí, creo que es mucho más viable que puedan tomar decisiones sobre renovaciones curriculares o nuevos currículos. Eso es posible, creo que sí implica también
que las instituciones confíen en que las decisiones de los profesores, las instituciones me refiero más a la parte directiva, confíen en las decisiones de los profesores y que den condiciones o busquen proporcionar condiciones para que esto suceda. Entonces los profesores estarán preparados, tendrán la suficiente reflexión, harán el suficiente análisis del currículum vigente para poder pensar la renovación y por lo tanto para poder en primer lugar comprender por qué están impartiendo un currículum como el que tienen, para poder pensar en los cambios. El profesor de alguna manera planea sus clases. El profesor menos comprometido tiene que pensar por lo menos qué va a consistir su clase de mañana, ¿verdad? O de ese día. Creo que la planeación es parte del proceso y no es lo que va a articular o garantizar que va a haber una mejor enseñanza. Creo que es importante. Tú tienes conocimiento de que a los maestros de educación básica los hacen llenar formatos y más formatos de planeación, hacen su planeación diaria, ¿verdad? Pero resulta que eso no se ve reflejado en una enseñanza de mayor calidad siempre. ¿Por qué? Porque, insisto, la planeación implica que el maestro tiene conciencia de que hay una parte preactiva, ¿no? Hay una fase donde ya se pone en juego la acción y por lo tanto ya es activa, pero también tiene que haber otra posactiva que le permita reflexionar sobre esto que planificó, qué de lo que planificó pudo llevar a cabo y por qué y cómo esto que llevó a cabo tiene los suficientes elementos para poder decir fue útil, constructivo, positivo para los alumnos, aprendieron tal y tal cosa. Entonces sí es un proceso en el que tendría que estar más incorporados los profesores, pero que también tendría que valorarse más institucionalmente. Este tipo de eventos ayuda a encontrar otros sentidos proporcionados por conferencistas, por los propios compañeros. Creo que son muy útiles, pero también creo que hay que buscar que haya algunas consecuencias en términos de cierta continuidad en algunas actividades. Porque si se queda solamente en que escuchan, los profesores sí se movilizan, hay cosas sugerentes, hay cosas que les llaman la atención, pero yo creo que junto con estos eventos, lo que habría que buscar en las instituciones es que hubiera espacios permanentes para compartir investigaciones sobre el currículum, para compartir experiencias, para poder intercambiar opiniones, puntos de vista y experiencias sobre qué tipo de contenidos han funcionado mejor, qué tipo de materiales, de qué manera te funcionó una actividad y no otra, cómo has vinculado tu actividad con otras actividades cocurriculares, etcétera. Es que sí, la discusión colectiva y las posibilidades de un trabajo colaborativo no son una decisión solamente de voluntad, tiene que haber condiciones institucionales y estimular a los maestros para que eso suceda y también legitimar y valorar esas actividades.